Este es el house sitting más largo que hemos hecho hasta ahora en el país más caro, la casa más grande que hemos cuidado y donde más personas hemos conocido. En este video te voy a contar nuestra experiencia haciendo house sitting en Suiza, en un pueblo que está a 15 minutos de Basilea, que es la tercera ciudad más importante del país. Te voy a contar algunas particularidades de este house sitting y cómo hacer base en este lugar nos permitió conocer algunas de las ciudades más caras del mundo en modo low cost. Primero te presento a Bonnie, la perrita que estamos cuidando. Tiene 2 años y medio y es un amor, se porta muy bien, súper cariñosa y obediente, aunque a veces se roba comida. Te voy a ir mostrando algunas curiosidades de este lugar y contando cómo conseguimos este house sitting y algunas de las responsabilidades y beneficios que implica. Ya hay otros videos publicados sobre qué es house sitting, cómo completar el perfil. Dejo los enlaces en la descripción para que los veas después. Pensamos bastante si aplicar para cuidar esta casa. Por supuesto nos atraía la idea de conocer Suiza, pero a la vez, si no nos gustaba o no nos sentíamos cómodos, nos parecía mucho tiempo, 2 meses y medio. Pero finalmente pusimos todo en la balanza y se inclinó a que apliquemos. Tuvimos una videollamada con los dueños y al día siguiente nos confirmaron en la plataforma. Esto fue 3 meses antes de que empiece el house sitting. El tiempo pasó muy rápido y llegó el día que habíamos pactado con los dueños. Compartimos el primer fin de semana en la casa con ellos. Esos días nos mostraron la casa, la cual es muy grande, tiene 4 plantas. También salimos juntos a pasear a Bonnie, nos mostraron los caminos que suelen hacer, nos mostraron la ciudad, el transporte público y nos presentaron a algunos vecinos. Además, nos dejaron una guía escrita, como hace la mayoría de los dueños. Suele ser una guía en versión digital o escrita. A Bonnie la tenemos que pasear 2 veces al día, un paseo largo por la mañana y una salida corta por la tarde. Este es el lugar que más frecuentamos, con mucho verde, muy tranquilo. Me encanta este lugar, además pasa el río y a Bonnie le encanta mojarse, aunque haga frío. Hemos tenido días de hasta -3 grados y lo mismo se metía. También le encanta jugar con los palitos. Siempre cruzamos otros perros en la caminata y juega con algunos de ellos. Siempre le preguntamos a los dueños primero si está bien que jueguen y en el caso de que los dueños nos digan que sí, le quitamos la correa. Nos hemos encontrado con gente muy amable. Esto es algo común que nos pasa en los house sitting en los cuales cuidamos perros. Es que es más fácil conocer gente o conversar con otras personas que también están paseando perros. Cuidar perros implica más responsabilidades que cuidar gatos, por ejemplo, pero por otro lado tiene este plus de que tenemos la obligación de sacar a pasearlos y esto nos ayuda a conocer más el lugar y también a otras personas. Esto me llamó la atención las primeras veces. No había visto algo parecido hasta ahora. Es un cesto exclusivamente para popó de perro y tenés las bolsitas disponibles, así que si te olvidas la tuya no hay excusa. Algo muy práctico que encontramos también en el camino que hacemos usualmente son estos baños públicos que están en perfecto estado y siempre limpios. Como estuvimos tanto tiempo, tuvimos de todo en cuanto a clima, nieve, sol, frío y días más cálidos. La mayoría de las veces vamos al río, pero también me gusta salir a caminar con Bonnie por este camino tipo bosquecito. Y algo muy curioso es que acá cruzamos Alemania desde Suiza casi sin darnos cuenta. Está este cartel que señala el límite, pero se puede cruzar sin más. Y si seguimos caminando, llegamos a este mirador que está ubicado en Alemania, pero tiene vistas sobre Basilea en Suiza. Otra curiosidad es que están permitidos los perros en el transporte público y los tickets, tanto para humanos como para perros, se compran en estas maquinitas. En este house sitting nos dejaron el auto, es el segundo house sitting donde tenemos acceso al auto, así que los fines de semana aprovechamos para conocer otras ciudades de Suiza sin necesidad de pagar alojamiento, cuyos precios son bastante elevados comparados con otros países de Europa. En la descripción te dejo los enlaces a los videos de las ciudades de Suiza que visitamos, también algunas ciudades en Francia, porque acá estamos, como ya viste, cerca del límite con Alemania y también con Francia. Y quizás también porque fue el house sitting más largo, tuvimos oportunidad de conocer a más personas. Los vecinos, que son amigos de los dueños, nos invitaron a cenar. Ellos son alemanes pero viven en Suiza. También compartimos tiempo con una mujer que habla perfecto español. Otra vecina de 93 años que nos invitó a ir con ella cuando se celebró el Fastnacht, que es un carnaval muy famoso que se celebra en Basilea. Cada experiencia, cada house sitting es diferente. En algunos casos hay cosas en común, por ejemplo, en algunos casos
casos puede ser que te dejen el auto y en otros no, puede ser que compartas algunos días con los dueños o que llegues y te muestren la casa y se vayan rápido, que compartas tiempo con los vecinos. Ya nos había pasado en Inglaterra que tuvimos oportunidad de ir a comer con los vecinos, que nos llevaron a conocer algunos lugares, y en otros house sitting apenas tuvimos contacto con ellos. Estas son cosas que van variando, pero siempre hemos tenido buenas experiencias. Ya llevamos 8 house sitting y siempre decimos lo mismo: ¿cómo no empezamos antes? Contame en los comentarios qué te parece esta experiencia, tanto de cuidar casas como de abrir la puerta de tu casa a desconocidos. A mí me fascina la confianza que hay detrás de este intercambio, que personas que no te conocen te dejen sus mascotas y su casa a cargo. Me encanta que exista esto en el mundo. En la descripción te dejo el enlace de la app que usamos nosotros, los enlaces a otros videos relacionados, y si te gustó el video, si te sirve la info, te voy a pedir que dejes tu like y que te suscribas al canal. Eso me ayuda un montón para seguir compartiendo info viajera. Muchas gracias y te veo en el próximo video.